Hola chicos, estamos aquí para poder dar nuestro aporte en relación al solucionario de las preguntas de física que se propusieron en el último examen de San Marcos, tomado eh, el día 17, ¿no?, de este mes de marzo del 2024. Bien, para ir directamente al tema, tenemos que comentar de que hay varias cosas que tenemos que precisar en relación a todo lo que se ha dicho en los videos de mis colegas. Y bueno, yo quisiera hacer mi aporte, ¿no? Porque definitivamente no podemos decir que la física sea ese algo que muchos profesores dicen, ¿no?, que es facilito, que es sencillito, todo es cuestión de aprenderse la fórmula de memoria. Ahí está el problema. ¿Cómo te aprendes las fórmulas de memoria? La memoria no es algo como que tú le anotas un gráfico en el papel y ahí se queda. ¿No es así? Entonces tiene que darle elementos a la memoria para que la memoria lo pueda recordar. Y este justamente es uno de esos casos, ¿no? La cantidad de ecuaciones que nosotros podemos ver, por ejemplo, en este cuadrito, que existe en relación al tema del movimiento armónico simple, es inmensamente grande. Y no solamente eso, sino que varía con la percepción, con la consideración de cada uno. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la expresión que define la posición de esa partícula que tiene movimiento armónico simple en función del coseno. La posición expresada en función del coseno. Pero sin embargo vemos que en muchos libros aparece en función del seno. Entonces el alumno se pregunta por qué. Y muchos profesores no le dan una respuesta apropiada. Entonces nosotros, lejos de resolver este problema, por lo menos le vamos a decir por qué puede ser en función del coseno y por qué en función del seno. Justamente para eso tenemos este gráfico que está acá a la derecha, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos chequeando la ecuación de posición, que acá la tenemos justamente en la parte posterior. El numerito que está, o la cantidad, el coeficiente que está delante del coseno, es justamente la magnitud de la amplitud, ¿no? Vale decir, en este problema, la amplitud es 0,9, ¿no? Creo que podríamos ir anotándolo, ¿no? A ver, entonces en este problema, lo que nosotros tenemos que decir respecto de la amplitud es que es igual a 0,9. Ahora vamos a explicar, ¿y qué cosa es la amplitud? Bien, cuando el movimiento armónico simple se desarrolla desde la posición de equilibrio, que viene a ser la posición central, se aleja el móvil hacia un extremo, se aleja una distancia. ¿Ya? Le ponemos el signo más porque ese alejamiento puede ser no solamente hacia la derecha, sino también hacia la izquierda. Ahora, esa distancia que está alejando, que se está alejando de la posición de equilibrio, de la posición central, se llama amplitud. La amplitud de las oscilaciones, ¿qué cosa representa? La distancia, el máximo alejamiento desde la posición de equilibrio. ¿Ya? O sea, ¿qué cosa es X? X es el alejamiento que tiene la partícula desde la posición de equilibrio. O sea, siempre tomando como referencia a la posición de equilibrio. Entonces, eso viene a ser X. Entonces, ¿cuál es el máximo valor de X? El máximo valor de X viene a ser la amplitud, ¿no? Vale decir, el máximo alejamiento. Entonces, de eso se trata esta ecuación, ¿no? Entonces, como coeficiente de la función trigonométrica, sea seno o sea coseno, está la amplitud. Y en este caso, la amplitud es igual a 0,9. Creo que le podríamos ir señalando con un colorcito, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que distinguir es el valor de la amplitud, ¿no? Entonces aquí anotamos, ¿ya? Esto es amplitud. Vamos a ponerle con su color. Amplitud. Ok, seguimos. A continuación, ¿qué tenemos? A continuación tenemos un coeficiente que multiplica al tiempo. ¿Ya? Y ese coeficiente que multiplica al tiempo, acá lo estamos viendo, no es otra cosa que la frecuencia angular. O sea, vale decir, en este problema ya tenemos que anotar también que la velocidad angular es igual a 0,4. ¿Con qué unidades? Radianes sobre segundo. ¿Ya? Eso también se podría escribir simplemente como 0,4 Hz, ¿ya? Porque esa es la dimensión, o sea, de la misma dimensión. Ok, ya al tiempo lo conocen, y bueno, y esto que está acá, a continuación, el pi tercios. ¿Qué cosa es el pi tercios? El pi tercios viene a ser la fase inicial. ¿Y cómo es eso? Ahorita lo explicamos, ¿ya? Creo que
tenemos que poner otra letra. Ya, ahí está, ¿no? En este caso, entonces, esto que está acá es, dicho sea de paso, una de las incógnitas del problema, ¿ya? Entonces, primero vamos a explicar, antes de pasar a la resolución del problema, primero vamos a explicar por qué aparece el coseno y por qué podría aparecer el seno. Ya, fíjense, si el movimiento se inicia desde la posición central, a la hora que la partícula se va hasta esta ubicación, esta distancia estaría representando la elongación. ¿Qué cosa quiere decir? El apartamiento respecto de la posición de equilibrio que tiene el móvil, ¿no? El móvil se encuentra a cierta distancia en la posición de equilibrio, eso se le llama elongación, ¿no? En este caso X sería este segmentito, ¿no es cierto? Pero este segmentito, que no sé si lo podemos resaltar de repente con negro, ya, ese segmentito viene a ser, no viene a ser otra cosa que el cateto adyacente a ese ángulo. Entonces, si es el cateto adyacente, tiene que llevar el coseno. ¿No? ¿El coseno de qué? El coseno de la suma de estos dos angulitos, o sea, de teta más phi. ¿Ya? ¿Dónde teta qué cosa es? Buena pregunta, ¿no? A mí me gustan las preguntas muy interesantes que me hacen. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es de que si la velocidad angular o frecuencia angular se define en el cociente del ángulo entre el tiempo, entonces cuando yo quiera determinar el ángulo, ¿qué cosa tendrá que hacer? Multiplicar la frecuencia angular por el tiempo, ¿no? Y eso es justamente lo que representa teta. Y está justamente expresado como omega t. ¿Qué cosa es omega por t? O sea, frecuencia angular por tiempo. Es el ángulo que habría girado en el tiempo t. ¿Ya? Desde esta posición hasta esta otra. Ha girado un ángulo que es justamente omega t, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender para ir ubicándonos dentro de esta secuencia de fórmulas que podemos observar, ¿no es cierto? Ya, ahora, y entonces ya sabemos que si esto lleva, o sea, mejor dicho, a ver, si yo divido x entre a, ¿qué cosa estaría obteniendo? Estaría obteniendo el cociente del cateto adyacente entre la hipotenusa dentro de este triangulito, ¿no? Y eso definitivamente tiene que ser el coseno. Por lo tanto, entonces, ¿qué aparece? X igual a la amplitud multiplicada por el coseno de teta, ¿no? Pero como ya hemos dicho, teta sería omega t, ¿no es cierto? Entonces es así como se construye esta ecuación, ¿no? De la misma manera vamos a hacer con lo que tenemos acá. Solo que aquí el movimiento ya no se inició, perdón, acá el movimiento se inició desde un extremo, ¿ya? Cuando se inicia del extremo, o sea, mejor dicho, de esta posición, ¿no? Entonces, esa es la idea, por eso es que sale coseno, ¿ya? Pero acá el movimiento ya se estaría iniciando desde la parte central, ¿no? De la parte central se ha ido justamente hasta esta ubicación, entonces está en esta ubicación. Entonces, ¿qué vendría a ser X? X vendría a ser esta porción que está acá. La distancia entre la ubicación del móvil respecto de la posición de equilibrio, ¿no? Y en este caso, nosotros tendríamos que, para determinar X, tendríamos que hacer esto, ¿no? Si X se divide entre A, o sea, entre la amplitud, estamos dentro de este triangulito. A ver, ¿cómo podríamos señalar el triangulito donde estamos? Vamos acá. En este triangulito estamos, ¿no? ¿Ya? En ese triangulito. Si en ese triangulito nosotros hacemos el cociente X entre A, estaríamos hallando el seno de este ángulo, ¿eh? Este ángulo que le vamos a llamar alfa, ¿ya? De tal manera de que entonces X en este caso estaría resultando igual a la amplitud multiplicada por el seno de ese ángulo alfa. Pero ese ángulo alfa es el suplemento de la suma de estos dos. O sea, mejor dicho, alfa es la suma del ángulo phi más el ángulo teta, ¿no? O al revés. Sería teta más phi. Por eso es que aparece justamente esta expresión, sabiendo que teta obviamente, igual que en el caso anterior lo explicábamos, es omega t, ¿no? Entonces así aparece esta ecuación, ¿ya? Vale decir, entonces nosotros tendremos que decir que esta ecuación caracteriza un movimiento que se ha iniciado en el extremo,
¿ya? Y esta ecuación caracteriza un movimiento que se habría iniciado desde la posición de equilibrio, ¿ya? Pero, como hay que decirlo también, se puede cambiar, se puede intercambiar como uno desea. Si tienes coseno, puedes pasarlo a seno también, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes el coseno de 60 grados, ¿lo puedes cambiar o no por un seno? Por supuesto que sí, porque en lugar del coseno de 60 también puedes poner el seno de 30. Entonces, eliminas el coseno y te quedas con el seno, ¿no? Ese cambio es justamente el que se puede hacer en este tipo de ecuaciones y por eso es que reciben justamente la categoría de ecuaciones armónicas, ¿no? Por esa armoniosa eh, posibilidad de poder pasar de una función, ¿no? Seno a la función coseno, ¿no? Bien, entonces vayamos a la resolución del problema. Ya, la resolución del problema implica, en este caso, determinar la constante elástica. Dice, allí la constante elástica. Y la constante elástica, como nosotros ya lo hemos visto, no es otra cosa que aquella magnitud que se representa con la letra K, ¿no? K de la ley de Hooke. Hablando justamente de la ley de Hooke, aquí tenemos una ecuación, o mejor dicho, un gráfico donde aparece la fuerza, ¿no? Deformadora del resorte o restauradora, ¿no? Esa fuerza debe ser proporcional a la elongación, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo que en este caso la elongación habría alcanzado su máximo valor, ¿no? ¿Cuál es el máximo valor de la elongación? El máximo valor de la elongación es justamente la amplitud, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? A partir de esta ecuación vamos a decir, utilizando la segunda ley de Newton, que la fuerza máxima será igual a la masa por la aceleración máxima, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la fuerza máxima? La que tenemos aquí en este punto. O sea, aquella que se determina multiplicando la constante elástica por el valor máximo de la amplitud, que es el valor máximo de la elongación, que es la amplitud, ¿no? Y al otro lado, la masa estaría multiplicándose con la aceleración máxima. Y aquí sí tendríamos que recurrir justamente a ese cuadrito. Dice valor máximo de la aceleración, omega cuadrado por la amplitud, ¿no es cierto? Y en esta ecuación lo que podemos ver es que se cancela la amplitud, ¿no? Y nos queda una ecuación fundamentalísima, que creo yo lo puedo poner acá así de ese tamaño, ¿no? La constante elástica del resorte es la masa, el producto de la masa por la frecuencia angular al cuadrado. Creo que esta es una de las ecuaciones, ¿no? Fundamentales que tenemos que recordar aparte de la que aparecen acá, ¿no? Esa es la característica de este tema, ¿no? Entonces, si me están pidiendo determinar esa constante, lo que nosotros tenemos que hacer es poner acá la masa, la frecuencia angular, ¿no? Y operar simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos a eh, hacer esas operaciones, ¿ya? Ya, entonces, primero, ¿qué tendríamos que hacer? Primero tendríamos que calcular. No, acá me dan la masa, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que decir reemplazando datos simplemente, ¿no? En esa expresión para determinar el valor de la constante elástica, ¿no? Reemplazando datos, tendríamos entonces que la constante de elasticidad sería el valor de la masa, que en este caso en el problema me dicen que es 0,2, ¿no? Por el valor de omega, ¿no? ¿Cuánto vale omega? Omega vale 0,4, ¿no? Y hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Y de aquí me va a resultar la respuesta, ¿no? Que sería 0,4 elevado al cuadrado multiplicado por 0,2, ¿no? Y eso nos está dando 0,032, que sería una de las respuestas del problema, ¿no? 0,032. ¿Ya? ¿En qué unidades? K tiene que estar expresado en newtons por cada metro, ¿no? Porque es justamente la elongación, que de acuerdo a la ley de Hooke, la elongación o la deformación es la fuerza dividida entre, perdón,
Estamos hablando de la constante es la fuerza dividida entre la deformación, ¿no? Por eso sale Newton sobre metro, ¿no? Bien, listo. Creo que con eso ya tenemos la solución del problema. Ah, nos están pidiendo también además el valor de la posición inicial. Ya, ¿cómo determinamos la posición inicial? La posición inicial la vamos a determinar simplemente, a ver, vamos a borrar una partecita. ¿Ya? Vamos a borrar esa partecita. Entonces ponemos acá, además. Además. La posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Aquella que corresponde para t igual a 0. O sea, quiere decir que en esta ecuación lo que nosotros tendríamos que hacer es reemplazar el valor de t por 0, ¿no? Entonces sería x sería igual. Ya, vamos a ponerle x sub 0 porque sería la posición inicial. Sería igual a 0,9 multiplicado por el coseno de 0,4 multiplicado por 0. ¿Ya? Más el valor de pi tercios. ¿No? Y como ustedes podrán comprender, ahí ese producto por 0 se está eliminando. O sea, se elimina todo eso de acá, porque me da un resultado igual a 0. Entonces solamente quedaría el coseno de pi tercios. ¿Qué cosa es pi tercios? 60 grados, ¿no? Y entonces ya nosotros conocemos cuánto vale el coseno de 60 grados. Entonces tendríamos que hacer simplemente multiplicar 0,9 por el coseno de 60 grados, ¿no? Vamos a anotarlo. ¿Ya? Y como eso es igual a 1/2, entonces la respuesta respecto de la posición inicial sería 0,45, ¿no? Entonces, las respuestas del problema tendrían que ser estas dos, ¿no? Y eso, si no me equivoco, está con la alternativa señalada con la letra E, ¿no? Esa de acá. Esa sería la respuesta de ese problema y la explicación respecto de por qué el coseno, por qué la ecuación está en función del coseno o por qué puede estar en función del seno, es simplemente del punto de partida, ¿no? Cuando está expresada en función del coseno se refiere a que empezó desde el extremo y para la expresión en función del seno nos está diciendo que empieza desde el centro, ¿no? De la posición central, desde la posición de equilibrio. ¿Ya? Esas serían algunas de las características, por supuesto, que nosotros podríamos ir distinguiendo en ese tipo de movimientos, ¿no? Ok, llegamos aquí a ese problema. Ese problema lo he visto, cómo lo resuelven mis colegas y realmente quedo desconsolado por su exposición, porque más es lo que se enredan. Y ahí justamente nosotros tenemos que hablar de lo que es la experiencia. La experiencia es algo que lamentablemente no se puede improvisar. La experiencia es aquello que se va acumulando años tras años. No podemos aprender a enseñar en 1 año, en 2 años, en 5, en 10, en 15, sino en muchos años. Por eso la experiencia es muy importante. Entonces yo voy a decir en favor de este problema que este es un problema de sencillo razonamiento matemático. ¿Ya? Que es así. Si a la altura inicial de la cual se suelta esta esfera, le sacamos el 90%, entonces la altura que deberá cuando yo le saco el 90% de esto ya no sería 10 metros, sino 0,9. ¿Ya? Y si a esto le saco el 90%, ya no se elevaría hasta 0,9, sino 0,81. Esto valdría 0,81, o sea, 8 metros. O sea, si yo le saco el 90% de esto, porque dice que en cada trayecto pierde el 10%. O sea, quiere decir que pierde el 10% quedándose con 90%. ¿Cuánto es el 90% de 10? 9. Y el 90% de 9, 8,1.
Y el 90% de 8,1, 7,29. Y el 90% de 7,29, 6,6, que es justamente la respuesta del problema. Entonces, esto lo vamos a explicar detalladamente, ¿ya? Bien, entonces para resolver este problema lo único que tenemos que hacer es a la energía mecánica inicial quitarle el trabajo que hace la fuerza de fricción con el aire, ¿no? Que en este caso viene a ser el 10%, vale decir, empezando en el punto A, la energía mecánica en el punto A es potencial, ¿no? MGH, o sea, masa por gravedad por altura, altura del punto A. Pero en el trayecto de A a B va a perder el 10%, ¿no? O sea, mejor dicho, se va a quedar con el 90%. Entonces la energía final sería así, ¿no? Con esa energía se va a iniciar el tramo de B a C, pero en el camino también va a perder el 10%, ¿no? Quedándose con el 90%. En este caso vendría a ser 9 por 9, 81, ¿no? Y con esa energía inicia el tramo de C a D, ¿no? En el camino nuevamente vuelve a perder el 10%, entonces quedaría 7,29, ¿no? Ahora, con esa energía se inicia el recorrido final de D a E, pero en el camino también va a perder el 10%, quedándose con el 90%, sería 9 por 9, 81, 9 por 2, 18, más 8, 10, 26, o sea, sería 6,561, ¿no? Altura que se puede redondear a, que vendría a ser justamente la respuesta a ese problema, ¿no? La alternativa señalada con la letra D. Ya, este problema también es súper sencillo. Yo le he visto la solución de mis colegas. Sencillamente se me parte el corazón. Me dan ganas de llorar, ¿no? Por la complicación innecesaria, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que precisar? O sea, lo primero que hay que decir para poder entender la solución de ese problema, simplemente nada más es dos cosas. Primero, cuando nosotros nos vamos de la Tierra a la Luna, ya vamos a señalarlo por si acaso, cuando estamos en la Tierra y cuando estamos en la Luna, ¿qué cosa es lo que varía entre la Tierra y la Luna? Muy bien, la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad en la Tierra no es la misma que es la que existe en la Luna, ¿no? ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en la Tierra? Bueno, ya todos lo sabemos, es 9,8, ¿no? Pero en la Luna no tenemos ese valor, sino tan solo la sexta parte de ese numerito. ¿Ya? A ver, vamos a hacerle un cálculo. ¿Cuánto sería 9,8 entre 6? 1,63. Ya. ¿Y cuál es la implicancia de esto? De que en la Luna los cuerpos pesan menos. Es el peso el que varía, ¿no? Entonces, en la Tierra tenemos más peso, las personas tenemos más peso y en la Luna tenemos menos peso. ¿Por qué? Porque la Luna es un cuerpo más pequeño, por lo tanto, tiene menos fuerza para ejercer una atracción gravitacional, ¿ya? Y respecto de la masa, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, eso es las dos primeras observaciones. Y la tercera observación sería que la masa no cambia. Estemos en la Luna o estemos en la Tierra, vamos a tener la misma masa, ¿ya? La masa no puede cambiar, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Yo creo que con eso ya tenemos como se dice, los argumentos como para poder decir la veracidad y la falsedad de estas proposiciones. Por ejemplo, un operario de peso ligero, o sea, un flaquito, ¿ya? Un operario de peso ligero empuja con más facilidad en la Luna que en la Tierra. Bueno, si le aplica poca fuerza, va a producir poca aceleración, ¿no? Y si lo hace en la Luna, igual, poca fuerza, poca aceleración. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la segunda ley de Newton nos está diciendo que la aceleración que adquiere un cuerpo es es proporcional a la fuerza, ¿no? Entonces el detalle está, a menor fuerza, menor aceleración, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este problema para poder decidir que tanto en la Luna y en la Tierra se cumple que a menor fuerza se produce menor aceleración.
Entonces, acá dice, un operario de peso ligero empuja con mayor facilidad. No, no empuja con mayor facilidad. Tiene que utilizar la misma fuerza, tanto en la Tierra como en la Luna, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa del cuerpo, o sea, esta masa no está cambiando. Si esta masa cambiase, entonces podría ser otro el cantar, ¿no? Pero si es la misma masa tanto en la Tierra como en la Luna, entonces con una pequeña fuerza va a producir una pequeña aceleración, ¿no? Vale decir, la facilidad no cambia, o sea, es igual de fácil en la Tierra como en la Luna, ¿no? Por lo tanto, entonces aquí nosotros tendríamos que marcar a la primera proposición como falsa, ¿no? Segunda proposición, ya. Primero, antes de pasar a la segunda, ¿en qué falla la primera proposición? Voy a señalar dónde está la falla, ¿ya? La falla es acá. ¿Y cuál sería la corrección? Que eso es lo que tienen que decir nuestros colegas, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Tendría que decir igual, ¿no? Un operario de peso ligero empuja con igual facilidad tanto en la Luna como en la Tierra. Es igual. ¿Por qué? Porque si la masa aumentase en la Luna o en la Tierra, entonces tendría que utilizar más o menos fuerza, ¿no? Pero si la masa no cambia, la fuerza no tiene por qué cambiar para producir una determinada aceleración, ¿no? Entonces ahí falla. Eso es lo que está mal. No es con mayor, sino con igual facilidad. O sea, para que la expresión sea correcta, debería decir acá con igual facilidad. Siguiente proposición. En la Luna, si un operario robusto, ya, robusto, ¿qué significa? Que esa persona ahora tiene una masa mayor que la del otro. Un operario robusto empuja con la misma fuerza que en la Tierra, el carrito acelera más. Falso. Falso. ¿Dónde está la falla? La falla está acá. Si utilizan la misma fuerza, no va a acelerar más. Ahí está la falla. Si utiliza la misma fuerza, no va a acelerar más. A ver, vamos a poner un contraejemplo. Contraejemplo. Si yo le aplico una doble fuerza al carrito, entonces acá se va a producir una doble aceleración. O sea, si yo quiero aumentar la aceleración, tengo que aumentar la fuerza. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Es bien claro, contundente. Mayor aceleración se produce cuando se aplica más fuerza. Por ejemplo, vas a patear un penal con una patadita. Ni modo, el arquero te va a impedir el gol. Pero si le aplicas una fuerza inmensamente grande, la aceleración producida va a ser mucho mayor y por lo tanto el arquero ni la va a ver a la pelota, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entonces ahí está la falla. Con la misma fuerza se produce la misma aceleración. O sea, ¿cuál sería la corrección de esta proposición para que se haga verdadera? Tendría que decir acá, con la misma fuerza produce la misma aceleración. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que decirle a los alumnos, ¿no? Y entonces es ahí donde la inexperiencia les juega un papel muy... O sea, les juega una mala pasada a los profesores. Los profesores tienen muy buena intención, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen mucho conocimiento probablemente también, qué sé yo. Aparte de sus cualidades, sí, aparte de sus cualidades personales. La pregunta es, ¿eso sirve? Si a ti no te argumentan claramente, nítidamente, cuál es la falla de la proposición para señalarla como falsa, entonces no te están diciendo nada, te están palabreando. ¿Ya? Tercera proposición, en la Luna subir cajas del suelo al carrito es más fácil. Entonces vamos a decir que es cierto. Es cierto. En la Luna es más fácil subir, ¿no? O sea, cargar cajas, ¿no? Acá está. Subir es más fácil. En la Luna subir cajas o paquetes, bultos, no sé, toda clase de pesos, es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Ya ustedes lo pueden responder, ¿no es cierto? Aquí justamente está, el grafiquito dice, en la Luna se tiene un peso menor, por lo tanto, lograr una elevación va a ser mucho más sencillo, ¿no? En la Luna, es más fácil, ¿ya? Bien, chicos, creo que ha quedado claro eso. Entonces la clave sería falso, falso. Bien, pasamos a la siguiente proposición en donde nos hablan justamente del tema de la refracción de la luz, ¿no?
¿Por qué se le llama refracción? Se le llama refracción porque hay un quebrantamiento del rayo de luz. O sea, el rayo de luz cuando pasa de un medio menos denso a otro más denso, se quiebra, ¿no? Y si es al revés, también igual se quiebra. Cuando pasa de un medio a otro de diferente densidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿de qué nos habla? No nos dicen nada, nos dicen de un medio a otro medio, ¿no? Entonces nos dicen acá cuánto vale el índice de refracción de 1, ¿no? Un haz de luz se propaga pasando de un medio transparente 1 a otro, ya, con una, ya. Ya. Todavía no se acaba, todavía no se acaba, no, todavía. Claro, chicos, ahora viene. Ok, entonces vamos a escribir la ley de Snell. ¿Qué cosa vamos a decir? Ya, y por si acaso vamos a decir que este problema se puede hacer a simple vista, ¿ya? Bien, luego lo vamos a decir al final, ¿ya? ¿Qué cosa dice la ley de Snell? Aquí está la ley de Snell, ¿no es cierto? La ley de Snell dice que en la misma proporción en que se encuentran los senos de los ángulos, o sea, el seno del ángulo de incidencia comparado con el seno del ángulo de refracción, están en la misma relación que las velocidades. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y esto de dónde sale? Eso sale de los índices de refracción. ¿Qué cosa es el índice de refracción? Aquí lo voy a anotar. El índice de refracción de esta sustancia no es otra cosa que el cociente de la velocidad de la luz entre la velocidad que tiene la luz cuando viaja dentro de esa sustancia. El otro índice de refracción será igual. La velocidad de la luz dividida entre la velocidad de la luz en el vacío, dividida entre la velocidad de la luz dentro de esa sustancia. Y es así justamente como este cociente aparece así, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores en esa expresión, ¿no? Y entonces tendríamos el seno de teta 1. ¿Cuánto es teta 1? 45 grados. Vamos a anotarlo mejor, ¿ya? El teta 1 es 45 grados, ¿ya? ¿Qué más? Su rapidez en el medio 1, o sea, la velocidad 1, es raíz de 2 por 10 a la octava, ¿no es cierto? En metros por cada segundo. Luego, y en el medio 2 dice que la velocidad con la que viaja es 10 a la octava metros por cada segundo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hallar? El ángulo de reflexión, o sea, teta 2, ¿ya? Esa es la incógnita del problema, ¿está claro? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que colocar primero el seno de 45 grados, ¿ya? Debajo tendríamos que colocar el seno de teta 2 que no lo conocemos, ¿no? La velocidad 1 es raíz de 2 multiplicado por 10 a la octava, ¿no es cierto? Entre la velocidad 2, que es 10 a la octava, ¿no? Y entonces aquí nos estaría quedando, ¿qué cosa? Nos estaría quedando raíz de 2 sobre 2, que es el seno de 45, ¿ya? Dividido entre el seno de teta 2, ¿no? Y esto tendría que ser igual a la raíz de 2 por 10 a la octava, ¿no? Que dicho sea de paso, eso también ya se está simplificando, ¿no? Entonces vamos a cancelar esa potencia de 10. También podemos simplificar la raíz de 2 y nos estaría quedando, en ese lado nos estaría quedando un medio, ¿no? 1 sobre 2, ¿no? Como lo estamos viendo, 1 sobre 2, ¿no? Y eso sería igual al seno de teta 2. Si el seno es igual a un medio, entonces quiere decir que ese ángulo tiene una medida de 30 grados, ¿no? Que vendría a ser la respuesta del problema, ¿no es cierto? Bien, y llegamos justamente a ese problemita que es de relatividad, ¿no? Bien, ¿qué cosa vamos a decir? Vamos a decir en concreto que la energía relativista que tiene un cuerpo, en total tiene dos partes. La parte que tiene fundamentalmente es energía cinética más la energía en reposo.
Ya, y la pregunta es, ¿qué cosa es la energía de reposo? Aquí justamente dice la expresión. La energía de reposo es la que tiene un cuerpo por el solo hecho de existir. O sea, todos los cuerpos, una piedra, un árbol, qué sé yo, todos los cuerpos que encontramos en la naturaleza tienen una energía en reposo que se determina multiplicando su masa por el cuadrado de la velocidad. Justamente esa es la energía que desarrolla la bomba atómica para generar tanta destrucción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas nos están diciendo en este caso? A ver, vamos a anotar cuáles son los datos que tenemos en la expresión, ¿ya? Entonces, sabemos que, dice, la energía en reposo. La energía en reposo tiene un valor de 600 megas en electronvoltios, ¿no es cierto? Y tiene, este cuerpo también tiene una energía total igual a 1200 mega electronvoltios, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer acá, según lo que el problema nos está pidiendo, es reemplazar en la expresión, ¿no? Si nosotros hacemos acá el despeje de la energía cinética, esta tendría que ser la energía total disminuida con la energía en reposo, ¿no? Que felizmente ya eso no tenemos que calcularlo, ya me la dan, ¿no? Entonces la energía total es 1200. La energía en reposo es 600, ¿no? Pero todo esto debe estar expresado en mega electrón voltio, ¿no? ¿Cuánto me da esa diferencia? Esa diferencia me está dando 600 mega electrón voltios, ¿no? Y acá tenemos que hacer una aclaración, ¿no es cierto? Primero, tenemos que decir que este mega no es otra cosa que una potencia de 10, ¿no es cierto? 10 a la sexta, ¿no? Ya. Y esto que está acá, ¿qué cosa es? La carga de un electrón. ¿Y cuánto es la carga de un electrón? La carga de un electrón, expresada en unidades del sistema internacional, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el reemplazo, vamos a reemplazar, tendríamos una energía cinética igual 6 por 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Por 10 a la sexta de mega. Y la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Entonces acá al final me está quedando coulomb por voltio, ¿no? Por si acaso ese voltio que está acá, ¿no? Entonces, cuando esto se multiplica, ¿qué cosa me da como resultado? ¿No? Y entonces es así como nosotros llegamos finalmente a la respuesta de ese problemita, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, 6 por 1,6, 9,6, pues, ¿no? Y ahí está la única, ya la potencia de 10 sería 6 por 9, 6 por 1,6, 9,6, ya, ahora, menos 19 más 8, menos 11, ¿no? Entonces sería la alternativa de 9,6 por 10 a la potencia menos 11, ¿no? Expresado en joules. Esa es justamente la respuesta de este problema, ¿no? Ok, chicos, entonces no se olviden de darle like a ese video porque es muy importante que nosotros tengamos un abanico de posibilidades. Yo sé que el profesor A es muy querido, el profesor B también, el profesor C también, tienen una tremenda hinchada, pero saben que, como ya lo dijimos hace un rato, a veces les juega una mala pasada la experiencia y como que su explicación de repente no resulta muy, muy fácil de entender, ¿no? Entonces, por esa razón nosotros estamos también en el frente de batalla. ¿Para qué? Para luchar por el progreso de nuestros estudiantes, porque es lo único que nosotros queremos con estos aportes de índole académica, poner al servicio de todos ustedes nuestra experiencia, ¿no? Para su superación personal. No se olviden, chicos, de darle like a este video, suscribirse a mi canal, también darle seguir en TikTok, porque estamos justamente estamos preparándonos para mostrar esas soluciones a simple vista en TikTok, ¿ya? También estamos iniciando en los primeros días de abril, un curso paralelo a la preparación de la Pre-San Marcos, un ciclo paralelo a la Pre-San Marcos, donde vamos a hacer un curso espectacular, desde cero,
desde cero, física desde cero, con manzanitas, o sea, con cosas muy simples para que ustedes todos sean triunfadores en el área de física, ¿no? Entonces nos vemos, chicos.